Interpretando bien la Biblia. Aclarando pasajes difíciles en la palabra de Dios, con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Exégesis para la sana doctrina. En mi video anterior hablé de la disciplina que imponen las iglesias protestantes y cómo no está relacionada o no toma en cuenta la forma, en una forma deliberada, no toma en cuenta Mateo 18 y tampoco 1 Corintios 5. Hoy quiero analizar un poco más, pero ahondando en la disciplina impuesta a ministros del Evangelio. En la década del 80 se vivió, tanto en las asambleas de Dios como en la iglesia del mundo entero, uno de los incidentes que marcaron el cristianismo. Jimmy Swaggart, un televangelista que era visto por más de 200 millones de personas cada día, cayó en pecado. El manejo que se le dio al pecado y al escándalo dejó cicatrices, dejó lecciones, mientras también descubría las falencias del sistema religioso protestante. ¿Cómo debería funcionar un proceso de restauración pastoral según el Nuevo Testamento? La restauración pastoral en el Nuevo Testamento se basa en 3 pilares. Primero, arrepentimiento real del pastor. Segundo, protección de la iglesia. Y tercero, restauración progresiva con acompañamiento espiritual. Y se fundamenta en textos como Mateo 18, que ya lo mencioné en el anterior video, que es una restauración relacional, y 1 Corintios 5, que es un pecado público y persistente. En 2 Corintios 2 viene la restauración del caído. En Gálatas 6:1 se habla de la restauración, dice restaurarlo con espíritu de mansedumbre. En la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, 19 al 20, se mencionan los pecados públicos de los ancianos. Y en 1 de Pedro 5, del 1 al 3, se habla del liderazgo humilde, no un liderazgo controlador. El proceso comienza con la verdad, no con el castigo. El Nuevo Testamento nunca habla de suspender la Santa Cena, de poner tiempos en la banca, de aislar al pastor, de humillarlo públicamente o de quitarle privilegios por meses o años. Tampoco someterlo a castigos rituales. Todo esto es tradición humana, no bíblica. El Nuevo Testamento pide confesión, arrepentimiento. Por tanto, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, dice Hechos 3:19. La restauración, dice la palabra de Dios: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú mismo seas tentado. Esto dice Gálatas 6:1. Debe haber un acompañamiento. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Esto dice Hebreos 12, del 12 y el 13. En segundo lugar, el pecado del pastor debe tratarse según su naturaleza. El Nuevo Testamento distingue entre un pecado privado, es decir, ese pecado privado se debe tratar en privado. Eso es lo que enseña Mateo 18. Cuando es un pecado público, se trata con transparencia. Dice: a los que continúan pecando, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Esto dice 1 Timoteo 5:20. Pero sin humillación. El pecado grave que afecta la integridad del ministerio, ese es un pecado grave porque afecta al ministro
y al afectar al ministro afecta a otras personas. Algunos ejemplos, por ejemplo, la inmoralidad sexual, el abuso espiritual, que muy poco se contempla dentro de las organizaciones protestantes, especialmente dentro de la iglesia pentecostal. No se contempla el abuso espiritual, que es demasiado en este tipo de iglesias. También la corrupción, la violencia. Es increíble, pero a veces entre los pastores, entre los ministros, hay violencia intrafamiliar. La manipulación, ¿y qué decir de eso? De la manipulación. Eso es severo y es aberrante. Aquí el pastor, cuando comete cualquiera de estos pecados, el pastor debe detener su ministerio temporalmente, pero debe recibir un acompañamiento y ese pastor debe mostrar frutos de arrepentimiento. Debe ser restaurado progresivamente, pero no castigado. Tercero, el objetivo nunca es castigar, sino sanar. Acuérdese de Gálatas 6:1. Este es un texto muy clave. Restauradlo con espíritu de mansedumbre. La palabra restaurar en el griego significa reparar un hueso fracturado, volver a poner en su lugar lo que se salió. En ningún momento esa palabra significa castigar, no significa humillar, no significa exponer, no significa destruir ni controlar. Cuarto, el proceso debe ser supervisado, escuche, por líderes maduros. No por comités políticos, no por juntas hostiles, no por personas sin madurez espiritual, no por líderes que buscan poder. El Nuevo Testamento pide ancianos espirituales. Hay que leer Tito 1, del 5 al 9. Personas llenas del Espíritu Santo. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Este es Gálatas 6:1, en otra versión diferente a la que leí hace un momento. Líderes que no sean violentos, que no sean autoritarios. Dice, no sean crueles con los que están a su cargo, más bien sean un buen ejemplo para ellos, dice 1 de Pedro 5:3. Quinto, la restauración es progresiva, no instantánea, pero tampoco eterna. Aquí voy a presentarte un modelo neotestamentario organizado en fases. No es un castigo, sino un camino de sanidad. ¿Cuál es ese proceso bíblico de restauración pastoral? Voy a sintetizarlo en 6 fases. ¿Cuánto dura este proceso? El Nuevo Testamento no fija tiempos, porque la restauración no es un castigo, sino un proceso de sanidad. Pero en la práctica hay de 3 a 6 meses para pecados no morales, de 6 a 18 meses para pecados morales, indefinido si el pastor no muestra frutos de arrepentimiento. El tiempo no lo decide un comité, el tiempo lo decide la madurez, la sanidad emocional, la estabilidad espiritual, la reconciliación con la comunidad. Ahora, ¿puede un pastor restaurado volver al ministerio? Sí. El Nuevo Testamento no enseña descalificación permanente, excepto en ciertos casos. ¿Cuáles son esos casos? El caso de abuso, el caso de violencia, el caso de manipulación espiritual, de explotación o de una conducta criminal. En esos casos, la restauración espiritual es posible, pero no el retorno al liderazgo. Es decir, no puede volver al ministerio. Este es uno de los aspectos más importantes en toda la teología pastoral moderna, porque toca el punto donde la gracia, la santidad y la responsabilidad se encuentran. Y sí, el Nuevo Testamento permite la restauración espiritual de cualquier pecador arrepentido, pero no siempre permite el retorno al liderazgo. Vamos a profundizar en esto con rigor bíblico.
con claridad pastoral y con sensibilidad humana. Primero, ¿por qué un pastor restaurado espiritualmente no siempre puede volver a ser pastor o puede volver a ser al liderazgo? Porque en el Nuevo Testamento hay dos niveles distintos. Uno que es la restauración espiritual, que es para todos. Todo creyente arrepentido puede ser y debe ser perdonado, sanado, reconciliado y restaurado a la comunión. Esto es gracia pura. Nadie está excluido. Pero en cuanto a la restauración ministerial, esto no es para todos, solo para los ministros, los pastores. El liderazgo pastoral tiene requisitos adicionales que no se aplican a todos los creyentes. Primera a Timoteo 3 y Tito 1 nos enseñan que un pastor debe ser irreprensible, de buen testimonio, que sea dueño de sí mismo, que no sea violento, que no sea un dominador, que no sea un amante del dinero y que sea respetado, escuche, por los de afuera. Cuando un pecado destruye estas cualidades esenciales, la persona puede ser restaurada espiritualmente, pero no necesariamente volver a ocupar el cargo ministerial. ¿Por qué algunos pecados descalifican permanentemente del liderazgo, del ministerio? Porque el liderazgo pastoral no es un derecho, sino es una responsabilidad basada en confianza. Hay pecados que destruyen la confianza. Hay pecados que dañan irreversiblemente a las víctimas, que rompen la credibilidad pública, que revelan patrones profundos de carácter. Hay pecados que muestran abuso de poder, que afectan la seguridad de otros. Pecados que comprometen la integridad moral necesaria para guiar a otros. En estos casos, el Nuevo Testamento nos dice que la persona no puede ser perdonada. Dice que ya no cumple los requisitos para ser pastor. Es perdonada en el sentido de la parte espiritual y de volver a la comunión con Dios, volver a la comunión con la iglesia, pero no para volver a ser un ministro, para volver a ser un pastor. ¿Cuáles son en sí esos pecados que descalifican permanentemente? Aquí tengo una lista y voy a tratar de explicarla desde la Biblia. El abuso, ese abuso que se da, abuso sexual, abuso emocional, abuso espiritual o abuso psicológico. Usted sabe que desafortunadamente la iglesia protestante, la iglesia evangélica, ha clasificado los pecados. Criticábamos a los católicos porque tenían los pecados divididos en pecados mortales y veniales, pero la iglesia evangélica también ha entrado a ese mismo tipo de categorización y ha separado unos pecados de otros. Y en esto del abuso, por ejemplo, le caemos encima al pastor que tiene abuso sexual, pero no le decimos nada cuando son pastores que abusan emocional, espiritual o psicológicamente de la congregación. Eso es una clasificación aberrante. Eso no se debe dar. Tengo otro video listo, o el texto listo para otro video acerca de los falsos nuevos apóstoles y profetas, donde el abuso espiritual, el abuso emocional, el abuso psicológico es demasiado marcado y no hay quien controle eso. El abuso destruye vidas, no solo reputaciones. Un abusador puede ser perdonado por Dios, pero no puede volver a tener autoridad sobre personas vulnerables. Esto es coherente con 1 Timoteo 3:3, donde dice no violento. Tito 1:7 que dice no arrogante, no iracundo. 1 Pedro 5:3 que dice no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. El abuso revela un patrón de carácter incompatible con el liderazgo cristiano. En segundo lugar, la violencia. La violencia física o doméstica es una violación directa del carácter pastoral. Un pastor violento contradice el fruto del Espíritu.
porque no tiene mansedumbre, porque no tiene templanza, porque no tiene amor sacrificial. Puede ser restaurado espiritualmente, pero no puede volver a guiar un rebaño, no puede volver a ser pastor. En tercer lugar, la manipulación espiritual. Este es uno de los pecados más graves en el Nuevo Testamento. Desafortunadamente hoy no se considera así. El Señor Jesucristo condena duramente a los líderes que cargan pesos sobre otros, que oprimen, que manipulan, que controlan, que usan la autoridad para beneficio propio. Solamente hay que leer Mateo 23 para darse cuenta lo que pensaba el Señor Jesucristo. Pablo también condena a los dominadores, segundo a los Corintios 11. Un líder que manipula espiritualmente no puede volver a tener autoridad, porque el liderazgo cristiano es servicio, no control. Ay, Dios mío. Cuarto, la explotación. Hay explotación económica, hay explotación emocional, hay explotación sexual. Cuando un pastor usa su posición para obtener dinero, favores, influencia, sexo o poder, ha cruzado una línea que destruye la esencia del ministerio. Puede ser perdonado, pero no puede volver a ocupar un rol donde podría repetir el patrón. Quinto, la conducta criminal. El Nuevo Testamento enseña que la iglesia perdona, que el Estado castiga. La iglesia no interfiere con la justicia civil, según Romanos 13. Si un pastor comete un crimen, puede ser restaurado espiritualmente, pero no puede volver a liderar, porque el liderazgo requiere buen testimonio de los de afuera. 1 Timoteo 3:7. Un criminal arrepentido puede ser un hermano amado, pero no un pastor. No un pastor. ¿Por qué otros pecados sí permiten restauración ministerial? Porque no todos los pecados destruyen. No destruyen la confianza pública, no destruyen la seguridad de otros, no destruyen la integridad del liderazgo, tampoco destruye la credibilidad moral, tampoco destruye la capacidad de guiar. Por ejemplo, hay pecados sexuales no abusivos, hay caídas morales, hay adicciones, hay pecados de carácter, hay conflictos, hay errores de juicio. Estos pueden requerir de pronto tiempo y acompañamiento, supervisión, una sanidad emocional, restauración progresiva, pero no necesariamente descalifican permanentemente al pastor o líder religioso. ¿Cuál es el principio teológico detrás de todo esto? Aquí está la clave. La gracia restaura la relación con Dios. La disciplina protege a la comunidad. El liderazgo requiere confianza, no solo perdón. El perdón es instantáneo. Perdonamos y perdonamos instantáneamente. La confianza no. El perdón es incondicional. El liderazgo no. El perdón es universal. El liderazgo es selectivo. ¿Qué dice esto sobre el corazón de Dios? Mire, esto nos dice que Dios perdona siempre, que Dios restaura siempre, que Dios ama siempre, que Dios sana siempre, pero también Dios protege a los vulnerables. Dios cuida de su iglesia. Dios exige integridad a los líderes. No permite que el poder sea un refugio para el pecado. La gracia no elimina la responsabilidad. La responsabilidad no elimina la gracia. Entonces, podemos afirmar aquí que un pastor puede ser restaurado espiritualmente siempre, pero no siempre puede ser restaurado al liderazgo, al ministerio. Porque el liderazgo cristiano no es un derecho, sino una vocación basada en carácter, confianza y testimonio. Y cuando un pecado destruye esos pilares, la gracia restaura al hombre, pero la sabiduría protege al rebaño. ¿Qué no debe hacerse jamás?
Pero muchas iglesias lo hacen, ¿sí? No se debe suspender la Santa Cena. No se debe aislar al pastor, no se le debe humillar públicamente. No se deben exponer los detalles innecesarios, ni tampoco castigos rituales. Tampoco eso de un tiempo de banca y sin ningún propósito. Prohibirle congregarse tampoco. Tratarlo como un enemigo no debe hacerse. Se debe usar la disciplina como control político. Nada de esto aparece en el Nuevo Testamento. Todo esto es tradición humana. ¿Qué es lo que sí debe hacerse siempre? Lo que siempre se debe hacer es restaurar con mansedumbre, proteger a la iglesia, acompañar al pastor, ser transparente sin humillar, evaluar frutos, no tiempos, reintegrar progresivamente, amar al caído, evitar el chisme y evitar el autoritarismo. A manera de conclusión, por ahora, el proceso de restauración pastoral, según el Nuevo Testamento, es sanador, no punitivo, es relacional, no burocrático, es espiritual, no político, es progresivo, no instantáneo, está basado en frutos, no en castigos, y sobre todo, el objetivo no es disciplinar al pastor, sino restaurar al hermano. Ahora, volvámonos un momentito al caso de Jimmy Swaggart versus las Asambleas de Dios. ¿Por qué lo traigo? Porque este es uno de los episodios más importantes y traumáticos del pentecostalismo moderno. La gran pregunta que siempre me he hecho es: ¿aprendió alguien algo de todo esto? La respuesta honesta es sí, pero no aprendimos lo suficiente. Ambos lados aprendieron, pero también ambos quedaron marcados por errores profundos. Voy a darle en este momento un análisis bíblico, histórico y humano. Espero no ser sensacionalista y tampoco suavizar lo que realmente pasó. Primero, ¿qué pasó realmente en 1988? Jimmy Swaggart era el evangelista más visto del mundo. Escuche, 8,000 estaciones de televisión, más de 200 millones de espectadores, un ministerio de más de 150 millones de dólares al año, la figura pentecostal más influyente del planeta. Cuando cayó en pecado sexual, él mismo confesó públicamente y lo hizo llorando ante su esposa, ante sus hijos, ante su iglesia y ante el mundo entero. Fue una confesión sincera, emocional y devastadora. Pero aquí vino el choque. ¿Qué exigieron las Asambleas de Dios? Las Asambleas de Dios aplicaron su manual de ministros. 2 años de suspensión total del ministerio, sin predicar, sin hacer televisión, sin dirigir su organización y sin funciones públicas. ¿Cuál era el problema? El problema era que Jimmy Swaggart tenía un ministerio multimillonario que dependía de su presencia diaria en televisión. Las Asambleas de Dios lo suspendieron, pero no asumieron los costos del ministerio, ni ofrecían tampoco un plan económico alternativo, ni entendían la magnitud global del impacto. Era algo así como decirle: deja de predicar 2 años, pero sigue pagando tu $1,000,000 por semana para mantener tu ministerio vivo. Era imposible. Swaggart rechazó la disciplina. Las Asambleas de Dios entonces le retiraron las credenciales. El ministerio se dividió. Ambos quedaron heridos. ¿Quién tenía la razón? Aquí está la parte que casi nadie dice. Swaggart tenía razón en algo. La disciplina que le estaba aplicando las Asambleas de Dios era punitiva, legalista, estandarizada. No era una disciplina personalizada. Estaba desconectada de la realidad ministerial. Era sin acompañamiento pastoral real. Y sobre todo,
no era bíblica. El Nuevo Testamento no habla de suspensiones fijas. No habla de castigos temporales, no habla de tiempos obligatorios, 2 años como penitencia. Eso es tradición metodista del siglo XIX, no Biblia. Las asambleas de Dios también tenían razón en algo. Un pecado público, como el de Jimmy Swaggart, requiere transparencia, responsabilidad, restauración supervisada, tiempo para sanar. Jimmy Swaggart sí necesitaba un proceso de restauración, pero no uno rígido, sino uno bíblico y personalizado. ¿Qué aprendieron las asambleas de Dios con esto? Bueno, aprendieron que la disciplina rígida destruye más de lo que realmente sana. Aprendieron que los procesos deben ser pastorales y no burocráticos, que los tiempos fijos no funcionan, que los ministerios globales requieren enfoques distintos, que la restauración debe ser acompañada, no impuesta. Después del caso de Jimmy Swaggart, las asambleas de Dios suavizaron su manual disciplinario, incorporaron un lenguaje más pastoral, enfatizaron más la restauración, no tanto el castigo, dejaron de usar tiempos fijos en muchos casos, entendieron que la humillación pública no es bíblica, pero no aprendieron del todo. ¿Por qué? Porque todavía existen iglesias de las asambleas de Dios con disciplina legalista. Todavía hay juntas que usan la disciplina como control. Todavía hay procesos punitivos disfrazados de restauración. Todavía hay poca comprensión del trauma espiritual. ¿Qué aprendió Jimmy Swaggart de todo esto? Bueno, ustedes saben que él ya murió. Para el momento en que estoy grabando esto, él ya murió. Él aprendió que la confesión pública no garantiza restauración institucional. Aprendió que la estructura denominacional no siempre es pastoral. Aprendió que su ministerio dependía demasiado de su figura, que la disciplina rígida puede destruir un ministerio global. Aprendió que la restauración debe ser acompañada, no impuesta. Pero también Jimmy Swaggart no aceptó supervisión externa. Eso fue un error. El Nuevo Testamento enseña: restauradlo vosotros que sois espirituales. La restauración no es autodirigida. Jimmy Swaggart siguió predicando sin someterse a un proceso pastoral. Eso dejó heridas sin sanar. ¿Quién perdió más en este asunto? Bueno, ambos. ¿Por qué? Porque Jimmy Swaggart perdió credibilidad, perdió influencia global, perdió millones de dólares, perdió una gran parte de su audiencia y perdió su relación con las asambleas de Dios. ¿Qué perdieron las asambleas de Dios? Perdieron a su evangelista más influyente, perdieron a millones de miembros que se fueron, perdieron la reputación por esa dureza que presentaron y perdieron la oportunidad de mostrar gracia bíblica. ¿Hubo algo bueno en medio de todo esto? Sí. Este caso obligó al mundo pentecostal a repensar la disciplina, a abandonar castigos medievales, a hablar de restauración pastoral, a reconocer la fragilidad humana de los líderes, a entender que la gracia no es debilidad. Hoy, gracias a este caso, muchas iglesias ya no humillan públicamente, ya no imponen tiempos fijos, ya no suspenden de la Santa Cena, ya no destruyen ministerios por legalismo. El dolor produjo una profunda reflexión, una conclusión honesta, desde mi parte, desde luego, ¿no? ¿Aprendieron algo las asambleas de Dios y Jimmy Swaggart? Sí, ambos aprendieron, pero ninguno aprendió todo lo que debía aprender. Y el cuerpo de Cristo aprendió observando el desastre. Hoy entendemos mejor que la disciplina debe ser bíblica, debe ser pastoral, debe ser personalizada, debe ser restauradora y llena de gracia. Y hemos aprendido también que la disciplina no es un sistema de castigos que destruye vidas de ministerios, no.
¿Cómo se relacionan entonces la gracia y la disciplina? En la década del 90, yo leí un libro titulado El Purgatorio Protestante, donde se cuestionaba todo lo referente a la disciplina en la iglesia evangélica. Si mal no recuerdo, el tema tratado era la disciplina evangélica muchas veces se parece más al purgatorio católico que al evangelio de Jesucristo. Quizás por eso el título de mi video. Vamos a construir una reflexión teológica sólida y luego integrar 1 Corintios 5 y el concepto de entregar a Satanás, que es uno de los textos más malinterpretados de todo el Nuevo Testamento. Primero, gracia versus disciplina. Ese es un falso conflicto. En muchas iglesias, gracia y disciplina se presentan como opuestos. Gracia, permisividad; disciplina, castigo. Pero en el Nuevo Testamento, gracia y disciplina no son enemigos, sino dos expresiones del mismo amor de Dios. La gracia busca restaurar, la disciplina busca sanar. Ambas buscan recuperar al hermano. La disciplina bíblica no es castigo, sino terapia espiritual. El castigo destruye, la disciplina restaura. ¿Por qué la disciplina evangélica se convirtió punitiva? Creo que en el video anterior expliqué alguna parte. Aquí es donde el purgatorio protestante tenía razón. Se adoptó un modelo jurídico, no pastoral. Se confundió disciplina con penitencia. Se aplicaron tiempos fijos, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. Se usó la disciplina como control y se aplicó la humillación pública. Se suspendió la Santa Cena como un castigo espiritual. Todo esto es purgatorio, no evangelio. La disciplina evangélica se volvió ritualista, legalista, punitiva, deshumanizante y lo peor, se justificó en nombre de la sana doctrina. ¿Qué enseña realmente el Nuevo Testamento sobre la disciplina? Hay 3 principios que no debemos dejar escapar. Primero, la disciplina es para restaurar, no para castigar. Ya he leído varias veces Gálatas 6:1, donde dice que hay que restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Ya les expliqué que restaurar en el griego no significa destruir, sino más bien reparar. La disciplina es proporcional al tipo de pecado. Si el pecado es privado, apliquemos Mateo 18. Si el pecado es público, apliquemos 1 Corintios 5. Si el pecado es persistente, la acción comunitaria. Si el pecado es escandaloso, pues hagámoslo con transparencia y protección. La disciplina comunitaria, o debe ser comunitaria, no jerárquica. No es un comité castigando, es una comunidad sanando. Estoy tratando de ver cómo encaja 1 Corintios 5 en toda esta reflexión. Este es un capítulo que yo considero clave, porque muchos lo usan para justificar castigos severos. Pero el apóstol Pablo no está hablando de suspender la Santa Cena, de humillar públicamente, de imponer tiempos fijos, de castigar al pecador, de destruir su reputación. El apóstol Pablo está hablando de un caso extremo. Era un pecado sexual escandaloso. Era público. Era persistente. Y era un pecado sin arrepentimiento y estaba siendo tolerado por la iglesia. Es un caso excepcional, no un modelo general. Entonces, ¿qué significaría en este caso entregar a Satanás? Este es el punto más mal interpretado que yo he escuchado. Muchos lo entienden como condenar, como expulsar, como destruir, como humillar, como castigar, como aniquilar. Eso es lo que entienden. Pero el texto no dice eso. Entregar a Satanás, escuche, lo que significa entregar a Satanás es sacar al pecador del ambiente protector de la comunidad cristiana para que experimente las consecuencias de su pecado y así vuelva arrepentido. Es un acto terapéutico, no punitivo. ¿Cómo lo sabemos? Porque en 2 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 8, Pablo dice:
Ya es suficiente el castigo. Perdonadlo, consoladlo, confirmad vuestro amor. Es decir, el objetivo de entregarlo a Satanás era que regresara, no destruirlo. No era castigarlo, no era humillarlo, no era suspenderlo por 2 años. No era ponerlo en la banca, no era prohibirle la Santa Cena. El objetivo era restaurarlo. Entonces, ¿qué significa Satanás en este contexto? Mire, en el pensamiento paulino, esto es importante, la iglesia es la esfera del reino. El mundo es la esfera donde Satanás opera. Entregar a Satanás significa dejar que la persona viva las consecuencias naturales de su pecado fuera de la protección espiritual de la comunidad, de la iglesia. Escuchen, no era una maldición, no era una excomunión eterna, ni una condenación, ni destrucción. Es un acto de amor severo, no de castigo. ¿Cómo se integra esto en la reflexión gracia versus disciplina? Aquí está la síntesis teológica. La gracia busca restaurar al pecador. La disciplina busca proteger a la comunidad. Entregar a Satanás busca provocar arrepentimiento. La restauración busca reintegrar al hermano. La disciplina bíblica es gracia en acción, amor firme, protección comunitaria, terapia espiritual, no castigo. ¿Qué corrige entonces esta visión, esta manera de ver la disciplina? Corrige la disciplina como castigo, la disciplina como humillación, corrige la disciplina como control y corrige la disciplina como penitencia. También corrige la disciplina como purgatorio o la disciplina como suspensión de sacramentos, o corrige también la disciplina como tiempo fijo. Pensar como la Biblia nos dice hace que la disciplina no sea un espectáculo público, sino que ver de esta manera la disciplina se recupera, la disciplina como medicina, la disciplina como restauración, la disciplina como amor, la disciplina como protección. Se recupera también la disciplina como gracia aplicada. Una conclusión teológica a todo esto es que la disciplina sin gracia es crueldad religiosa. La gracia sin disciplina es permisividad irresponsable. Pero la disciplina bíblica, la del Señor Jesucristo y la del apóstol Pablo, es gracia que sana, amor que corrige, comunidad que restaura. Y entregar a Satanás no es castigo, sino es la última herramienta de la gracia para recuperar al hermano que se resiste a volver. Mire, yo espero que con esta parte, que es la segunda de lo de la disciplina, reforcemos un poco más la necesidad de aplicar la disciplina, pero desde la enseñanza del Señor Jesucristo y del apóstol Pablo. Un tema que considero trascendente es la disciplina en los falsos apóstoles y profetas modernos. Dejo aquí una pregunta abierta. ¿Por qué nadie los puede controlar? Ese será el tema de mi próxima disertación. Yo sé que son temas que nadie quiere tratar, pero que se necesitan. Dios les siga bendiciendo en abundancia, mucho más de lo que lo ha hecho hasta ahora, y espero que nos veamos en el próximo video acerca de los falsos nuevos apóstoles y profetas. Dios le bendiga. Gracias por vernos. No olvide suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.